Bueno, mis hermanos, les ruego que mantengan sus Biblias abiertas en la primera carta de Juan, capítulo 1. Voy a permitirme leer nuevamente del 5 al 10. Primera de Juan 1, versículos 5 al 10. Dice la palabra del Señor: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre Santo, gracias por este momento, porque nos permite leer tu palabra. Te ruego, mi Dios, que nos des dirección, nos des sabiduría, que podamos entender tu palabra, mi Dios, y que podamos llevarlo en su corazón para poder obedecerte, Padre, y vivir conforme a tu santa voluntad y vivir para honra y gloria tuya. Bendice, mi Dios, a mis hermanos acá presentes, a nuestras familias, a este pueblo, y pedimos tus bendiciones para toda tu iglesia y tus siervos que nos reunimos a esta hora. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Confesando nuestros pecados. Confesando nuestros pecados, tenemos el perdón de Dios. Sí, hermanos. Aquí el apóstol Juan nos muestra cómo podemos vivir en la libertad y la luz de Dios y en comunión con nuestro Señor Jesucristo. La confesión del cristiano, del convertido, es un poquito diferente a la confesión del que no es convertido. Es decir, a la primera conversión, ¿verdad? Dios no le pide a la gente en general que confiese todos sus pecados para perdonarle. Lo que Dios le pide a la gente, a la persona no convertida, es que reconozca que es un pecador, que confiese que es un pecador y que acepte el sacrificio del Señor Jesucristo y Él lo va a perdonar. En cambio, a nosotros, a los cristianos, porque este pasaje está escrito para los cristianos, ¿verdad? A los cristianos, la confesión que Él nos pide es directa. Directa al pecado que hemos cometido. Ay, Señor, perdóname que soy pecador. ¿Sí? Esa es la primera confesión cuando uno se convierte al Señor. Pero de allí en adelante Él quiere que confesemos nuestros errores, como se dice, uno por uno. Tenemos que ser muy conscientes del error, del pecado que hemos cometido, para así confesarlo, ¿verdad?
Así es que, mis hermanos, esa es la gran solución para nuestro gran problema que es el pecado. El pecado se compara como la electricidad, cuando por alguna razón se reventó un cable, ¿verdad? Lo que fuera, y se va la electricidad. ¿Qué problema? ¿Ah? Uno oscuras. Hasta que vengan los señores del ICE y arregle el problema, entonces. Cuando hemos pecado, se va nuestra comunión con Dios. Se corta. El pecado corta la comunión con Dios. Hasta que reconozcamos el pecado y pedamos perdón, el Señor Jesucristo viene y hace la conexión. Esa es la verdad. Eso es lo que siempre tenemos que entender. Ahora bien, ¿cómo debemos de confesar nuestros pecados para obtener la comunión con Dios nuevamente? ¿Cómo confesar nuestros pecados? ¿Cómo confesar? No debe ser nuestros pecados. Debería ser cómo confesar nuestro pecado. Porque nuestros pecados serían varios o muchos que se han ido acumulando, ¿verdad? El cristiano no debe permitir eso. El cristiano no debe permitir que se le acumulen los pecados. Le puede pasar que a algunos se les olvide. ¿Cómo confesar nuestros pecados? Primero, con sinceridad. Con sinceridad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y nosotros lo entendemos fácilmente. A Dios nadie le puede engañar. No queda más que ser sincero. Ante Dios tenemos que ser totalmente sinceros. La verdad. Con sinceridad. Como lo hizo el rey David. El rey David, pues ustedes saben que fue un gran siervo de Dios, pero como hombre cometió pecados. El más escandaloso fue aquel, ¿verdad? Que le quitó la esposa a Urias. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32:5, escrito por David. Dice, mi pecado te declararé. Posiblemente era ese, ¿verdad? Y no encubrí mi iniquidad. Pues algunos días sí la encubrió, pero pero Dios le iluminó, le hizo el pecado y qué dolor, qué vergüenza. Tú reconocer su pecado. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová. Él no dice allí mis transgresiones, sí, pero era una por una, ¿verdad? Confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios lo perdonó, ¿por qué? Porque reconoció que había pecado, porque se arrepintió y porque pidió perdón. Hay algo que hay que entender en realidad. Sin perdón, no, sin confesión no hay perdón. Sin reconocimiento no hay perdón. Me dice María Isa a veces, oiga, don Fe, pídame perdón. Ajá, me ofendió, pídame perdón. Y a veces me le pongo un poco sentimental y me dice, perdóname, don Fe. Es que, sí, sí. Es decir, cuando las personas son conscientes, son rectas, son serias, son formales, no te piden perdón, que te perdone Dios. Sí, hermano.
A Dios no podemos engañar. ¿Cómo confesar nuestros pecados? Con sinceridad, reconociéndolo y pidiendo perdón. Con arrepentimiento. ¿Cómo duele, verdad? Cuando cometíamos un error y la novia se nos enojaba. Ahí sí era fácil, ¿verdad? Ahí sí se sentía el dolor de verdad. ¿Cómo es posible, verdad? Cuando uno comete un error en el trabajo y está a punto de perder el trabajo. Cuando uno ofende a la esposa, está a punto de quedarse sin el almuerzo, ¿va? Sin la comida. No, eso es una ilustración muy pobre. Con arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en el Salmo 51, escrito por David también, 51 y verso 17, los sacrificios de Dios, los sacrificios que agradan a Dios, los sacrificios que acepta Dios para perdonar nuestros pecados, dice, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es una cara, una forma, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Cuando no hay un corazón contrito y humillado, cuando no hay un corazón que te dice, ya no lo hago más. Ay, Dios, perdóname, pero no sé porque me gustó tanto. Ay, Señor, así no. Corazón contrito y humillado no despreciarás jamás. Pero si hay corazón no humillado, no dispuesto, no sincero, ¿qué sucedería entonces, verdad? El rey David decía, tuvo que decir en realidad, ver tanta el sufrimiento y el malestar, la vergüenza y todo lo que sentía en su corazón. Salmo 51, 7 le dice a Dios, Señor, purifícame con hisopo, límpiame con hisopo. Bueno, el hisopo que yo conozco, hay varios tamaños, pero se compran especialmente para lavar botellas. Algún recipiente que tiene la entradita muy cerrada, ¿verdad? Entonces le meten hisopo, porque no hay otra cosa que meterle allí. Decía el rey David, purifícame con hisopo y seré limpio. Con arrepentimiento verdaderamente. ¿Cómo podemos confesar nuestros pecados? En oración. Hay una parte del Padre Nuestro que yo no sé. No sé si fue que le variaron algo, pero no me suena bien. Si así lo dijo el Señor Jesucristo. Mateo 6:12, donde dice, perdona nuestros pecados. La otra parte, ¿cómo dice? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben, ¿verdad? Eso, no sé, hay algo ahí que Dios pusiera de ejemplo a nosotros, a los seres humanos, que nos perdone como nosotros perdonamos. Oiga, para nosotros perdonar, que realmente somos cristianos, pero que va el ser humano, difícil que perdone, ¿verdad? Así es como Dios quiere, como Dios siempre ha pedido, ¿verdad? Pero bueno, está bien. En oración, ¿cómo confesar nuestros pecados? Con sinceridad, con arrepentimiento y en oración. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo es que debemos confesar nuestros pecados? Cuando ya haya pasado un buen tiempo, o cuando ya hemos llorado mucho, cuando ya se nos ha olvidado. ¿Cuándo debemos confesar nuestros pecados? Tiene que ser inmediatamente.
Nadie comete un pecado así de casualidad, así a la ligera, así. Sí, no. Yo voy por la calle y me encuentro una billetera llena de billetes, ¿verdad? Papeles no me interesan. Llena de billetes. La agarro y me la echo a la bolsa y no digo nada. Hasta allí no es pecado, hermanos. Pero si alguien viene llorando y me pregunta, ¿usted no vio una billetera? El pecado consiste en no sacar y dársela. Ese sí es el pecado. Así que, hermana o hermano, usted se encuentra en la calle un billetico de 20,000, agárrelo y echa la bolsa. Calladito. Usted se pone a hablar, le va a adorar. ¿Cuántas personas lo perdieron, verdad? Calladito. Pero en el momento en que usted oye a alguien llorando porque perdió 20,000 colones, yo sí lloro hasta por 20,000 colones. Entonces ahí sí. Hay que devolverlo porque si no se le convierte en pecado. Sí, mis hermanos. ¿Cuándo hay que arrepentirse? Inmediatamente. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. No. Si uno peca y no, bueno, uno confiesa ante Dios el pecado, ¿verdad? Con arrepentimiento, con propósito de no volver a hacerlo, pero siempre va a sufrir consecuencias. No se va a sentir así súper feliz después de que hizo aquello. Pero pero no hay que darle tiempo. Tiene que ser rápido, lo más rápido que pueda para que no se le vaya a ir disipando, no se vaya a ir disipando, ¿verdad? Me dolió por lo que hice, pero ya poco a poco se le va. Eso no podemos permitirlo. No, hermanos. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Pecar y quedarse callado corre el riesgo de irse acostumbrando. Tiene que ser lo más pronto posible, de veras, el pedirle perdón a Dios. Cada día, dice el Salmo 139, verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Él conoce el corazón de cada quien, pero el pecador dice, examíname, porque reconoce su pecado. Quebrántame, pruébame, conóceme, conoce mis pensamientos. Y dice el verso 24, Salmo 139, versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ya no queremos seguir en el camino de pecado. El pecado que es lo que más ofende a Dios y que más causa dolor en el cristiano. Así es que tenemos que confesar nuestros pecados en el momento. Entre más rápido, mejor. Con sinceridad, con ganas de no volver a hacerlo. ¿Por qué? ¿O para qué? Para recibir el perdón de Dios. Dice aquí la palabra del Señor en 1 Juan 1:9, donde dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué pasa si no los confesamos? Ahí es donde está. ¿Qué pasa si no los confesamos? Dice la palabra que Dios castiga a sus hijos. Dios castiga a sus hijos. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Cómo lo compara? Tiempos de refrigerio. Porque el que ha cometido pecado, cuando uno comete pecado, se siente uno más amargado que
paz, gozo, comunión con Dios. Porque hay que pedir perdón a Dios. ¿Para qué hay que confesar pecados? Para restaurar la comunión con Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado divide. El pecado separa la comunión con Dios. ¿Sí? Y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Porque el término medio no existe para Dios. Es decir, no está al lado de Dios, sino al lado del enemigo. Los de doble ánimo. Los medios. Las medias a veces hasta nos piden molesto. Sí. Dios quiere que mi vida completa, sí. Aquello de que, bueno, una canita al aire de vez en cuando, Dios lo perdona. Lo perdona, pero cuando el pecado es planeado, ay, hermanos. Que generalmente el pecado es pecado porque es planeado. Unos traguitos. Una mentirita. Es tan chiquitica que a Dios lo perdona. Sí. La confesión como diría alguien, un choricito. Pedir perdón requiere arrepentimiento, confesión y pedir perdón. De lo contrario, hermanos, nos toca que pagar. Es cierto que el Señor Jesucristo con su sangre pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, pero los presentes y los futuros, hermanos, Él los pagó. Pero pide la condición que tenemos que reconocerlos, arrepentirnos y pedirle perdón. Él paga. ¿Y qué pasa si no hay arrepentimiento? ¿Qué le pasó? Bueno, a David le pasó que él en realidad se arrepintió, pidió perdón, pero siempre le tocó sufrir muchísimo. Dios lo castigó mucho. El no convertido paga sus pecados en la eternidad, en el infierno. El Hijo de Dios, el convertido, paga sus pecados. Si no se arrepiente, los paga aquí. ¿Por qué dice el Señor, yo castigo a los hijos que amo? ¿Por qué? Somos tercos y no queremos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y pedir perdón, decidirnos a no hacerlo más. ¿Por qué Ananías y Zafira tuvieron que pagar? Y pagar con su vida. Un pecado bien planeado, ¿verdad? ¿Por qué? Si Jesucristo pagó por los pecados de futuros y pasados y presentes, ¿por qué ellos tuvieron que pagar? Ni qué decir de aquel joven que se está, perdonen la expresión, pero se estaba metiendo con la madrastra, con la mujer de su papá. Ah, eso no es nada, ya el Señor Jesucristo pagó por ese pecado. Pablo les pega a regañar a los corintios y ahí les dice
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne. Tuvo que pagar. Aquellos de 1 Corintios que dice que tomaban la cena indignamente, que hacían una fiesta, tuvieron que pagar. Así es que, mis hermanos, el Señor Jesucristo sí pagó por todos mis pecados, los viejos, los nuevos y los futuros, pero los presentes y los futuros, Él pagó, pero me pide que yo tengo que reconocerlos, tengo que arrepentirme, tengo que pedirle perdón, tengo que proponerme a no hacerlos otra vez para Él perdonarme, aunque siempre se sufren las consecuencias, pero no igual si no nos arrepentimos. ¿Sí? Porque el Señor dice que quiere una iglesia limpia, limpia, limpia con su sangre, sí. ¿Y qué perdemos? Bueno, nos toca que sufrir acá en la tierra si no reconocemos y confesamos nuestros pecados. Pero otra gran cosa que se pierde es los premios, los galardones que Dios ha preparado para aquellos que se esforzaron, nos esforzamos hoy para llegar hasta las 9 de la mañana aquí. Eso es una pequeñez. Para aquellos que se esforzaron en el trabajo, aquellos que se esforzaron para no pecar. Dios tiene premios y galardones. Pero si no se arrepiente cuando peca, los va a perder todo. Llegará al cielo, sí, pero por la pura misericordia de Dios, pero no va a tener nada. ¿Entendido, hermanos? Fácil de entender la palabra de Dios. Fácil. Lo que no es tan fácil es obedecerla, pero tiene su gran premio si la entendemos y la obedecemos. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte, mi Dios, por esta mañana preciosa que nos das, por este rato que hemos aprovechado para rendirte este culto. Esperamos, Padre, haberte agradado en todo, porque esa fue nuestra principal intención. Y por tu misericordia, Padre, que esto que hemos meditado en esta mañana vaya presente en nuestros corazones, porque creo fielmente que esa es tu verdad, mi Dios, y esa es tu voluntad, mi Dios. Esforzarnos por no pecar, pero si pecamos, reconocerlo y confesar nuestros pecados para que la sangre de tu Hijo nos limpie de todo pecado. Así es que la honra y la gloria es para ti, mi Dios, y bendice a mis hermanos y bendice a aquellos que quieran escuchar este mensaje. Dándote las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.